Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es un país ubicado en América del Norte. Su capital es Washington, D.C. Tiene una población de 329 millones de personas. Los Estados Unidos de América, con 9,83 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande y el tercer país más poblado del mundo. Limita con Canadá al norte y al sur con México. Es la economía más grande del mundo en términos nominales, con un PBI estimado en 20 billones de dólares. El país es el principal país industrial y la federación más antigua del mundo. Estados Unidos es la primera potencia mundial y ejerce influencia económica, política y militar a nivel mundial. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros. La sede de las Naciones Unidas se encuentra en la ciudad de Nueva York, al igual que muchos otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI en Washington, D.C. Estados Unidos tiene las mayores fuerzas armadas del mundo. Sus fuerzas armadas operan alrededor de 870 bases militares en el extranjero, lo que constituye un auténtico imperio de bases, lo que hacen a Estados Unidos tener que mantener el ejército más caro del mundo. Los gastos militares de este país son alrededor de 1/3 del presupuesto militar mundial. Además, Estados Unidos cuenta con los mayores servicios de inteligencia del mundo, que se agrupan alrededor de la comunidad de inteligencia United States Intelligence Community, entre los que se destacan el FBI, la CIA y la NSA. Su forma de gobierno es la República Federal Constitucional, democrática y representativa. El inglés es el idioma nacional de facto. El español, hablado por poco más del 10% de la población, es el segundo idioma más hablado y es el que más comúnmente se aprende como segunda lengua. Además, se siguen hablando un número elevado de lenguas nativas en numerosas reservas por todo el país y pequeñas localidades. Cada una de estas lenguas cuenta con poco más de miles de hablantes y la más importante demográficamente es el navajo, con casi 200.000 hablantes nativos. Estados Unidos fue fundado por 13 colonias de británicos exiliados de su país, a lo largo de la costa atlántica. El 4 de julio de 1776 declararon la independencia mediante el establecimiento de una unión cooperativa. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada al año siguiente, e hizo a los Estados Federados Independientes parte de una sola república con un gobierno central fuerte. En el siglo XIX, los Estados Unidos comenzaron su expansión hacia el oeste y adquirieron territorios de Francia, España, Reino Unido, México y Rusia, además de anexionarse las repúblicas de Florida, Texas, California y Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y el norte industrial sobre el modelo de país que se debería seguir provocaron la Guerra de Secesión o Guerra Civil. La victoria del norte industrial evitó una división permanente para el país y condujo al final de la esclavitud legal en todo el país. Para la década de 1890, el modelo industrial fuertemente proteccionista y aislado del mundo tuvo éxito, llevando a la economía nacional a ser la más grande del mundo. Años más tarde, la guerra hispano-estadounidense y la Primera Guerra Mundial confirmaron su estatus como una potencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como el primer país con armas nucleares y disputaron la Guerra Fría contra la Unión Soviética y su modelo comunista.
El final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética la dejaron como la única superpotencia internacional, aunque en decadencia en los últimos años frente al ascenso de China. Estados Unidos es una unión federal de 50 estados. Además, posee 5 grandes territorios de ultramar: Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el Caribe, y Samoa, Guam y las Islas Marianas del Norte en el Pacífico. El territorio cuenta con muchas formas de relieve. A medida que se avanza tierra dentro del país, es una llanura fértil. Las montañas rocosas atraviesan de norte a sur todo el país, mientras que los Apalaches separan la costa este de los grandes lagos de las praderas del medio oeste. El río Mississippi, cuarto río más largo del mundo, corre de norte a sur en el centro del país. El monte McKinley, en Alaska, con 6.190 metros de altura, es el punto más alto del país y de todo el continente. Los volcanes activos son comunes a lo largo de Alaska y Hawái. El supervolcán, ubicado debajo del Parque Nacional Yellowstone, en las montañas rocosas, es la forma volcánica más grande del continente. Por su gran tamaño y variedad de relieves, el país cuenta con la mayoría de los tipos de clima. Al este del país, el clima varía de continental húmedo en el norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las islas de Hawái tienen un clima tropical. Las grandes llanuras al oeste son semiáridas, mientras que gran parte de las montañas occidentales poseen un clima alpino. El clima es árido en los desiertos del suroeste, es mediterráneo en la costa de California y oceánico en la costa sur de Alaska, Oregón y Washington. La mayor parte del territorio alasqueño tiene un clima polar. Los fenómenos meteorológicos que causan grandes desastres son comunes todos los años. Los estados de las costas son propensos a huracanes, y muchos tornados se desarrollan dentro del país, principalmente en la zona de Tornado Alley, en el medio oeste del país. Según estimaciones de la Oficina Nacional del Censo, en 2019 la población de Estados Unidos ascendía a 329 millones de habitantes, incluyendo un estimado de 11,2 millones de inmigrantes ilegales. Además, Estados Unidos tiene una tasa de fertilidad de 1,8 hijos por mujer. La economía de los Estados Unidos es una economía capitalista con abundantes recursos naturales, una infraestructura muy desarrollada y una alta productividad de sus trabajadores. Su moneda es el dólar norteamericano. Estados Unidos es el mayor importador de bienes a nivel internacional y el tercer exportador. Los principales destinos de sus exportaciones son Canadá, México, China y Japón, mientras que importa principalmente de los mismos países a los que exporta: China, Canadá, México y Japón, en ese orden. Estados Unidos es el primer productor de energía eléctrica y de energía nuclear, al igual que de gas natural, licuado, azufre, fosfatos y sal. Y en la agricultura es el mayor productor de maíz y soja. La bolsa de Nueva York, con su imponente Wall Street, es de las más grandes del mundo. El Banco Mundial clasifica a los Estados Unidos en primer lugar en la facilidad de contratación comparado con Europa y otros países de la OCDE. Los impuestos corporativos y a la propiedad son más altos, mientras que los impuestos al consumidor son más bajos. Estados Unidos es oficialmente un estado laico, donde la primera enmienda garantiza la libertad religiosa. El cristianismo es la religión mayoritaria, con alrededor del 70%. Casi la mitad de los norteamericanos dicen ser protestantes, mientras que el catolicismo ronda el 20% de la población. Alrededor del 16% de los estadounidenses se describen a sí mismos como agnósticos, ateos o simplemente sin ninguna religión. La diversidad de religiones está muy presente en muchos estados, ya que la segunda religión
en muchos estados del sur, y el centro suele ser el Islam. El budismo es la segunda en muchos estados de la costa pacífica, y el judaísmo en la costa atlántica. Desde finales del siglo XIX, el béisbol se considera el deporte nacional, mientras que el fútbol americano es el más popular. Le siguen de cerca el básquet y el hockey sobre hielo. El fútbol tiene gran presencia y se encuentra ganando terreno por la influencia hispana. Si bien la mayoría de los deportes importantes han evolucionado de prácticas europeas, el baloncesto, el béisbol, el voleibol y el snowboarding son invenciones norteamericanas. Además, el lacrosse y el surf surgieron de los amerindios y de los nativos de Hawái. Estados Unidos fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano en 4 ocasiones: San Luis 1904, Los Ángeles 1932, Los Ángeles 1984 y Atlanta 1996. Y de los Juegos Olímpicos de Invierno también en 4 ocasiones: Lake Placid 1932, Squaw Valley 1960, Lake Placid 1980 y Salt Lake City 2002. Estados Unidos ha ganado más medallas en los Juegos Olímpicos de Verano que ningún otro país, y está segundo en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno, solo por detrás de Noruega. El país es el principal desarrollador y cultivador de organismos genéticamente modificados, donde más de la mitad de las tierras con cultivos biotecnológicos del mundo se encuentran en este país. La educación pública estadounidense es operada por los gobiernos estatales y locales, regulados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El país también cuenta con el mayor número de estudiantes universitarios del mundo, ascendiendo a 15 millones, siendo que en este país se encuentran algunas de las universidades más famosas y prestigiosas de todo el mundo, como Harvard, Yale, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. La pena de muerte sigue siendo un tipo de condena legalmente contemplada para ciertos delitos federales y militares en 32 de los 50 estados del país. Desde 1976, Estados Unidos ha ejecutado a más de 1.300 presos, la mayoría de ellos en los estados de Texas, Virginia y Oklahoma. En 2010, Estados Unidos fue el 5º país en número de ejecuciones, detrás de China, Irán, Corea del Norte y Yemen. Estados Unidos es el país con la mayor tasa de encarcelamiento y la mayor población carcelaria del mundo. La población carcelaria se ha cuadruplicado desde 1980 y se ha convertido en un negocio muy rentable para muchas empresas de seguridad y un gasto enorme para el Estado norteamericano. Estados Unidos es una nación multicultural, hogar de una amplia variedad de grupos étnicos, tradiciones y valores, debido a su pasado inmigratorio. Casi todos los estadounidenses derivan de emigrantes de los últimos siglos de diversos lugares. La cultura proviene mayormente de las tradiciones de los inmigrantes europeos, así como la traída por los esclavos de África. Recientemente, los inmigrantes hispanos y de Asia han añadido más elementos a esta mezcla cultural, que ha sido descrita como un crisol de razas, donde los inmigrantes y sus descendientes retienen, comparten y absorben varias características culturales distintivas. La primera función de cine se realizó en 1894 en la ciudad de Nueva York, utilizando el kinetoscopio de Thomas Edison. Actualmente, Hollywood es el principal productor de películas reconocidas mundialmente. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de espectáculos culturales y la mayor cantidad de televidentes del mundo, siendo el promedio de tiempo dedicado a ver la televisión de 5 horas al día en 2006. Las Vegas, en el estado de Nevada, es la capital mundial del entretenimiento, debido a sus hoteles, centros comerciales y casinos. Estados Unidos es el mayor ganador de premios Nobel
del mundo, con más de 375, sumando todas las categorías. Esta cifra constituye más del doble que el segundo más ganador, el Reino Unido. Estados Unidos ha ganado 109 de medicina, 88 de física, 66 de química, 50 de economía, 20 de la paz y 12 noveles de literatura. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto Manhattan desarrolló las primeras armas nucleares, iniciando la era nuclear. La carrera espacial durante la Guerra Fría produjo grandes avances tecnológicos en la construcción y el desarrollo de cohetes y la informática. Además, el país fue el responsable del desarrollo de la ARPANET y su sucesor, Internet. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.